Bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la 27 edición de las jornadas del cómic de abril 27, ¿verdad? Sí. Teníamos pelo cuando empezó esto, ¿no? XX sube palito palito. Sí. Bueno, hoy van a empezar las charlas, ya podéis visitar la exposición de arriba de Isaac y asistir a las charlas que va a haber a las mesas redondas por la mañana en el hotel y por las tardes aquí. Junto a nuestro coleguilla Jorge Iván, que está vigilando que os portéis bien por ahí abajo. Como sabéis, pues vamos a tratar de que esta sea la edición de las jornadas más maravillosa, impactante y súper bien que hayamos hecho nunca. Tenemos un plantel de autores invitados que justificaría que nos quedase todo muy bien y que os lo pasáramos todos estupendo, y que como fin de todo esto pues leyeseis muchos cómics, porque al final, después de todo este enorme circo que montamos, el objetivo es la promoción de la lectura de cómics. Así es que esperamos que todos los que ya los tengáis los traigáis, os los dediquen o los compréis arriba, pero que en definitiva seáis partícipe de lo mejor que pueden hacer una serie de autores que nos parecen fundamentales y emblemáticos. Pero teniendo en cuenta que luego ya vamos a tener la primera de las charlas de hoy, en que va a estar con nosotros Nadia Fiz, pero hay ya un montón de autores que han llegado y otros que están llegando ahora mismo, que no sé si llegarán a tiempo, si llegan perfecto, si no, pues los iréis viendo a lo largo de la tarde y unos cuantos más a lo largo de estos días que irán llegando. El primero de todos, Germán, te paso si quieres anunciar al primero de los que están aquí. Venga, pues sí, una pequeña deuda que teníamos con él, porque es uno de estos guionistas en España, donde es tan difícil ser guionista. Pues este hombre está haciendo un montón de TVOs para varios mercados, no solo para España, para Estados Unidos. Un gran trabajador, un gran guionista y un placer tener a El Torres. Me ha empujado todo el camino hacia acá, ha sido horrible. Encantado de estar aquí, gracias. Me hace mucha ilusión. También es un autor bien conocido, un dibujante y un autor bien conocido entre nosotros, pero que yo no recuerdo, estábamos discutiendo si ya había pasado por aquí hace años o si no, porque lo hemos visto en otros sitios, pero está con nosotros como invitado oficial Víctor Barba. Buenas tardes. Bueno, no seáis tímidos, si queréis decir algo lo decís, y si no también, que es la nota con nosotros, que todo sea lo más estrecho y interesante y divertido posible. Dentro de poco pediré café, no os preocupéis. Si solo es café, podrá ser. Y también tenemos uno de los que, digamos, invitados de última hora, pero no por eso menos importante, ni muchísimo menos, uno de estos jóvenes que está innovando un montón en el cómic. Lo último que hizo pues una biografía, realmente lo recomiendo, de Paco Umbral, Lorenzo Montatori. Bueno, hay pocas cosas que decir porque creo que lo conocéis todos, conocéis su obra y probablemente algunos también a él. Así que está con nosotros este año desde ya Alberto Alburquerque. Y un placer tenerlo aquí. Yo tuve la suerte de conocerlo en la Semana Negra hace ya en el 2001. Éramos más jóvenes, pero somos más guapos los dos, él y yo. Un hombre que entró en el mundo del cómic durante unos 10 años haciendo obras espectaculares, bellísimas. Ahora tenemos la suerte que Dolmen ha editado pues, una obra que quedaba aquí sin editar, que es genio, la recomiendo muchísimo. Gracias por venir, Teddy Christiansen. Genius es el mejor TVO que yo leí el año pasado, ¿eh? Digo.
extranjero. Bueno, está con nosotros también, ¿para qué vamos a decir más? Kuni Hammer. Y dice Germán que también podéis llamarlo Cali. Yo siempre me hago líos con los nombres, así es que, bueno. Y... sí, desde luego, pensaba que no, por supuesto. La segunda vez que nos visita uno de los grandes guionistas del momento del mercado americano, el inglés Ali Wing. Bueno, en unos días va a tener su segundo libro ya con nosotros, pero para hablarnos de él dentro de un rato y también del anterior, de su primer libro, está con nosotros Nadia Hafid. En algún lugar entre, supongo que Oviedo y Avilés, o ya incluso en el hotel llegando, estarán Borja González y Maite Alvarado, que por eso hay 2 sillas más, para ellos que deben estar en alguno de estos extraños momentos de transición, pero que estarán aquí a lo largo de la tarde. Y Cal Ketch y Eric Krieg llegarán luego un poquitito más tarde, pero ya van a estar a partir de esta noche por aquí, y luego el resto que estéis viendo, os vamos pasando las imágenes, pues irán llegando a lo largo de la semana. Pues yo creo que vamos a empezar en poquito tiempo ya, ¿no? Tenemos a las 18:45 la primera de las charlas con Nadia. Deciros lo de siempre, ¿no? Que bueno, que lo empezamos ahora, que lo comentaba Jorge Iván, lo hablábamos esta mañana, ¿no? Que decíamos, es curioso porque van 26 años y tenemos más ganas de hacerlo que el primero, lo cual es curiosamente extraño. Y también estamos más nerviosos que el primer año. No entendemos por qué, porque nos hemos ido poniendo cada vez más nerviosos cuando empezábamos esto. Tenemos mucha más experiencia, pero tenemos los mismos nervios y muchas más ganas. Pero sabemos que contamos con maravillosos autores, sí, casi tantos como nervios. Y contamos con vosotros y con toda la gente que va a ir llegando de todas partes de la península y de fuera a compartir con los autores y con nosotros estos días. Pues si te parece bien, Germán, declaramos inauguradas la 27 edición de las Jornadas Internacionales del Cómic de Avilés. Buenas tardes, en un poquito Nadia, y luego estará con nosotros en Torres, y luego Borja González, que ya andarán por aquí porque ya... Y luego, como siempre, al final, la sesión de firmas de los autores presentes esta tarde. Sí, sin duda. Pues a todos, muchas gracias y... Vamos a darle caña, fotos, ¿no? Sí, pero ¿tenéis fotos que hacer? Pues ya. Ya, muchas gracias. Un aplauso para todos.